Capítulo 636. Guardias imperiales, entonces ha llegado una hermanita. Corazón imperial, dimensión Onkai. A la deriva en el espacio profundo e ilimitado, contemplando los cuerpos celestes artificiales que tapan el cielo y los murales tallados en las laderas de las montañas. Athril volvió a sentir una extraña sensación de dislocación al comparar repetidamente el palacio jardín de Selene con Avanheim, la casa que los había albergado durante más de 20.000 años. Anillo brillante. Cinturones moldeados rodeaban el enorme cuerpo celeste supraespacial como estrellas que rodean la luna. Estas siniestras construcciones también fueron la fuente de la agitación que las sacudió. Miau. Con ojos heterocromáticos, azul izquierdo, verde derecho, parpadeando, un gato. Una chica con orejas y cabello castaño levantó al regordete gato naranja que había estado dormitando encima de la pila de carga y lo colocó sobre su propia cabeza. Extendió los brazos y se paró en el borde del acantilado bordeado de esculturas angelicales en lugar de pilares ordinarios, como si abrazara las vastas praderas llenas de flores que se extendían sin cesar bajo la montaña de vacaciones. Bueno, hermanitas nuevas en este lugar, ¿no se ve magnífico el jardín bajo mi cuidado? Alguna vez fueron las armas definitivas creadas por inteligencias superiores extintas. Pero ahora se habían despojado de las formas que recordaban sus amos originales. Aunque los cinturones de anillos de plata todavía parecían inmensos y llenos de belleza geométrica, palacios, esculturas, jardines y pabellones que encajaban con el gusto de Selene habían surgido en gran número, agrupados junto con la arquitectura natural y geométrica dejada por los Forerunners. Creó una grandeza de estilos mixtos, única en su esplendor. Especialmente la instalación Arc 00, nombrada por Selene como su palacio dentro de los anillos. Como núcleo de control del Halo Array, ya había sido elogiado en documentos imperiales como el Jardín del Espacio Profundo, la Ciudad Celestial, el Palacio Imperial y el lugar de reunión de estrellas. Desde el centro circular irradiaban brazos curvos en forma de pétalos. En el estambre central, altísimas agujas góticas se elevaban sobre montañas surcadas de enormes patrones geométricos. Como lanzas divinas arrojadas sobre el mundo, las radiantes agujas se elevan hacia los cielos con un aura de majestad trascendente. Una lujosa ornamentación cubría cada rincón, una ornamentación tan intrincada que a los más grandes escultores de un mundo colonial les tomaría toda su vida siquiera comenzar a catalogar. Sin poder sobrenatural, solo un gran número de servidores mecánicos trabajando incansablemente podrían haber completado tal construcción en tan poco tiempo. Por encima de los palacios con agujas ardía un sol artificial acunado en el centro del sistema de anillos, arcos de color rojo-violeta y un tenue resplandor de partículas que otorgaban dignidad sagrada a la ciudad celestial. Bañado por la luz del sol que caía del cielo, fue como presenciar un nuevo milagro. En armonía con los ejes de plasma distribuidos a lo largo de los brazos en forma de pétalos del Arc 00. Los receptores situados encima de cada pétalo recogían la luz del sol. Estos iluminadores se iluminaban y atenuaban periódicamente, simulando el ciclo del día y la noche, asegurando que la línea de tiempo permaneciera perfectamente sincronizada con la capital imperial. De hecho, magnífico. Este mundo eclipsa a Avanheim, también es mucho más grande que Disboard. Athril volvió a mirar hacia atrás. Con su cabello esmeralda y su único cuerno brillando, se frotó los ojos. Ella y su gente habían sido llevados a la fuerza a la dimensión Onkai junto con Avanheim por Selene, y en el camino, todo tipo de maravillas habían reavivado su sangre dormida durante mucho tiempo. Se sentía como una campesina. En comparación con las florecientes y multifacéticas flotas navales del imperio, ni la ciudad fortaleza aerotransportada de Flugel ni los barcos de acero de los enanos que surcaban los cielos podían resistir. Mirando hacia el sol en lo alto de la cima, desempeñando fielmente el papel de hermana mayor del Flugel. Athril habló, ¿Senpai? Como la recién nombrada tercera secuencia de la Guardia Imperial, nosotros, Flugel, todavía tenemos mucho que mejorar. Por favor, guíanos. ¿Guiarte? No. Soy Pardo Feliz, jeje, no hace falta que seas tan formal, solo llámame Pardo. Pardo Feliz se rascó la nuca y parecía a la vez emocionada y avergonzada. El cielo da testimonio. Ella siempre había sido la hermana más joven y de menor rango. Estaba acostumbrada a ponerse abajo y levantar a los demás. ¿Y ahora alguien la llamaba, senpai? Sus orejas de gato se movieron cuando Pardo Feliz esbozó una sonrisa simple y tonta. Honestamente,
no te dejes engañar por el hecho de que yo administro todo este jardín del palacio. No soy tan fuerte. En cuanto a esta posición, tal vez a su majestad Selene simplemente le guste que soy un vagabundo, bueno con el aire libre y los animales. Probablemente no quería que yo estuviera inactivo, así que me puso a cargo de los jardines y las arboledas. En cuanto a orientación, Juasis es el verdadero experto allí. La amabilidad de Athril encantó a Pardofeliz. Ella levantó enlatadas, invitando a la otra chica a acariciarlo. ¿Juasis? Ya veo. Gracias, Pardo Senpai. Athril mostró una sonrisa angelical impecable y extendió la mano para frotar la cabeza redonda del gordo gato naranja. ¿HM? Esto no se siente como un animal normal. En el momento en que lo tocó, Athril, ahora transformada. Su corredor espiritual completamente reemplazado por el corredor Onkai después de la exposición a partículas de energía Onkai en redes y dimensiones supraespaciales, inmediatamente sintió que este gordo gato naranja era extraordinario. Como la mayor y más madura de las Flugel, no se dejaba engañar fácilmente. Jeje. Kand es más fuerte que yo. Su majestad Selene lo creó exclusivamente para mí, extrayendo mis recuerdos de los callejones del crepúsculo y la vida con gatos callejeros, mezclándolos con Onkai cubes. Es más poderoso incluso que las bestias Onkai clase emperador. Sin intención de ocultarlo, la romántica chica con orejas de gato admitió abiertamente, si llega un peligro real. Probablemente será Kand quien me proteja. Más débil que un gato, Athril se sintió avergonzado. Había estado rebosante de determinación para luchar valientemente por Selene, sin embargo, parece que su majestad realmente te adora. Su majestad es una buena persona. Entonces, Pardo Senpai, ¿quién es ese Juasis que mencionaste? Cuando se trata de Juasis. Me emociono. Juasis es un gran problema, el instructor jefe de la Guardia Imperial de la capital imperial y el entrenador jefe de los 20 grandes nuevos campos de reclutas de la capital. También trabajo como su asistente, pero como siempre me escapo temprano, su Sanjie me regaña mucho. De todos modos, según mi suposición, tu Flugel probablemente serás entrenado por Hua. Hermana antes de su inducción oficial. ¿Qué enseña ella? Buena pregunta, déjame pensar. ¿Has oído hablar de Age of Taixuan? ¿Es como? Si Athril reprimió sus instintos Flugel y se comportó como una niña educada, entonces Gibril, una vez separada de Selene, era todo lo contrario, la arrogancia encarnada, gritando Selene primero, yo segundo. Y ella ya había sufrido por ello. HSSHH. Oye, chatarra, ¿qué eres? ¿Eres igual que la ex machina? Señorita Gibril. No soy chatarra. Puedes llamarme 343 Guilty Spark. Soy uno de los custodios y supervisores del Halo Array. Una construcción flotante de aproximadamente medio metro de ancho con 3 placas metálicas cóncavas que parecían un caparazón de tortuga rotundo, flotaba ante la chica Flugel en regresión. Extendió los instrumentos de escaneo mientras se presentaba. Señorita. Debo recordarte, tu intento de provocar al comandante de la Guardia Imperial fue una tontería. Tu rango está simplemente dentro de la tercera secuencia de la Guardia, el Flugel. Arriba está la Guardia Imperial propiamente dicha y las Hermanas del Silencio. Desafío a la autoridad y provocación a los superiores, una vez que seas admitido formalmente y se te haya otorgado el rango. Será considerado una grave violación de la disciplina. Por decreto de Su Majestad, la Guardia Imperial estaría justificada para decapitarlo públicamente. El sensor óptico azul de 343 Guilty Spark brilló mientras hablaba con una voz fría y sintética. ¿En decapitación? Ante la mención de Su Majestad y la ejecución. El alguna vez arrogante y dominante Gibril se desinfló instantáneamente. El uso excesivo de poder había agotado la energía almacenada en su corredor Onkai, dejándola incapaz de mantener la forma, lo que obligó a Gibril a entrar en el cuerpo de un niño pequeño. Medio agachada, sus bracitos cruzados sobre su pecho, sus ojos muy abiertos marcados con el sello en forma de cruz parpadeando rápidamente. Gibril jadeó mientras espetaba, oye. Grandullón, no vas a delatar, ¿verdad? ¿Soplón? No lo digas tan crudamente, novato. Sus palabras fueron ahogadas por el estruendo de fuertes pasos. Una sombra imponente envolvió su diminuta forma, un inmenso gigante vestido con una armadura dorada.
Como guardia imperial de Su Majestad, permítanme enseñarles una lección. Recuerde, ante Su Majestad no tenemos secretos. Llevaba una gruesa armadura de guerra dorada y su hombro derecho estaba cubierto con la piel escarlata de alguna bestia desconocida y mortal. El comandante de la guardia con armadura dorada se cernía sobre Jibril como una montaña. Detrás de él marchaban varios guardias más con ornamentadas túnicas rojas, cada uno con alabardas motorizadas finamente elaboradas. Chico, un recién llegado como tú, desafiándonos desde el principio y queriendo derribar a la Guardia Imperial de nuestro asiento en la primera secuencia. No me desagrada ese espíritu. Pero aún estás verde. Sigue creciendo. No traiciones las expectativas de Su Majestad. No necesito que me lo digas. La próxima vez, yo, Jibril, te aplastará. Seré la primera secuencia de la Guardia Imperial de Su Majestad. Bien. Ese es el espíritu. Soy Dalenst, comandante de la cohorte de la Guardia de la Séptima Guerra. Acepto tu desafío y lo espero con ansias. TCH. Niño, date prisa y vuelve a tu estado normal. Después de solo 3 de mis estriques, te has desinflado. ¿Qué? ¿Planeas matar enemigos en el campo de batalla con ternura? Ja ja ja. Ugh. Eso me enoja tanto. Definitivamente te aplastaré. Encima del arca, dentro del palacio. Incluso el panel de una puerta fue tallado con exquisitas escenas mitológicas. La abundancia de obras de arte pesaba sobre los pasillos que originalmente eran espaciosos. Tal esplendor hacía que términos como palacio lujoso o castillo solemne parecieran inadecuados. Solo comparaciones como templos de oro o pirámides de diamantes, metáforas exageradas de leyendas, parecían apropiadas. Elise llevó té negro humeante a la mesa de Selene. Sus ojos errantes traicionaron que su mente estaba en otra parte. Demorándose en la explosión rugiente del conjunto de escudos atómicos en los campos de entrenamiento no hace mucho tiempo, podía sentir que era el aura de Jibril. Hablar. Selene levantó lentamente su taza de té. Reina, deberías haberme dejado ir. Mi capacidad para educar no es menor que la de Sebas. Ella no hizo ningún esfuerzo por ocultar su intención. Elise quería disciplinar personalmente a ese pequeño mocoso Jibril. No por mezquindad o celos, sino porque era su deber otorgado por Selene y defender la dignidad de la guardia. Probablemente simplemente la golpearías con palos y lo disfrutarías demasiado. Selene parpadeó, luego sacudió la cabeza con una risa suave y golpeó la frente de la niña. Tienes tareas más importantes. Habrá oportunidades más adelante. Y de hecho, la naturaleza ardiente y rebelde de Jibril, como individuo extramodelo y como unidad final, la distingue de todos los demás Flugel. Incluso como raza de mayor rango, si no reconocía a alguien, nunca obedecería. Una vez incluso había desafiado a su propio creador. El dios de la guerra Artos, declarando su intención de reemplazarlo. Solo por eso merecía disciplina, pero no de Selene. La mano de Selene no significaría nada. Como un ser ya medio consumido por Onkai, las limitaciones que la ataban ante Selene eran incluso más fuertes y absolutas que los 10 pactos jurados sobre Suniaster. En ese momento, un criado anunció: Su Majestad, el Dr. Stylis solicita audiencia. ¿Ves? Aquí viene. Admítelo, dijo Selene intercambiando una mirada con Elise. Sí. Ruido sordo. Pronto, en medio del sonido de pasos que se acercaban, Selene levantó la vista mientras el sirviente conducía al Dr. Stylish al interior de la cámara. Después de que el sirviente se fue, Su Majestad. La misma vestimenta inmutable de siempre, gafas de montura negra, bata de laboratorio blanca, cabello castaño cuidadosamente peinado con un pequeño mechón blanco sobresaliendo. El Dr. Stylish se inclinó con gestos exagerados, haciendo una profunda reverencia. Mirando desde su trono al científico jefe que había venido a presentar sus respetos, Selene tomó un sorbo de té con calma. Dr. Stylish. Qué rápido de su parte. Déjame adivinar, cuando alguien ofrece halagos sin motivo, debe estar tramando algo. Hablar. ¿Qué quieres? Ah. Su Majestad, como me hiere. Como su principal asesor. Despídelo. Espera. Su Majestad, les traigo buenas noticias.
Capítulo 637. Despilfarro de recursos, Su Majestad. Tos, tos. Hermana serpiente, mucho tiempo sin verte. La voz despreocupada de Pardofélis, como la de un gato sin preocupaciones, tenía un toque de adulación. Pero tú, Pardo, con 3 días de diferencia, has cambiado. Déjame ver, el jardinero real de la instalación del Arca 00, asistente de ese tipo Juá. Entonces, ¿cuántos trabajos cómodos con buena paga, poco trabajo y responsabilidades livianas has aceptado a la vez? En el momento en que uno escuchaba la voz, quedaba claro que pertenecía a una belleza inteligente y madura. Su tono era ligeramente ronco, pero lleno de un encanto conmovedor. Jeje. Por supuesto. Es solo que, hermana serpiente, siempre estás en esa situación espeluznante. Lugar aterrador, como una cámara de tortura para disecciones. Esa vez que fui a visitarte, en realidad, durante todo el camino se me pusieron los pelos de punta. Después de regresar, incluso tuve pesadillas durante días. Cada vez que cerraba los ojos sentía como si todo tipo de monstruos extraños estuvieran a punto de arrastrarme al mar. Realmente no lo sé. La voz madura sacó el tono nasal. No, quiero decir. Me sorprendió que tú, hermana serpiente, una persona hogareña que juega con cadáveres, tos, ¿dije algo equivocado? Ay. Duele. Hermana serpiente, me equivoqué. ¿Nada más que tonterías de la boca de un gato? Contigo, una chica ignorante, es inútil explicarlo. ¿Qué, jugar con cadáveres? Eso se llama ciencia. No importa lo aterrador que sea algo en la vida, al final es solo un espécimen en la sala de anatomía. Lo tengo. La próxima vez, lo prometo, estudiaré mucho, progresaré todos los días y no aflojaré en absoluto. Bien, hermana serpiente, déjame presentarte. Este es Athril. Ella es la joven que Su Majestad valora y la comandante de la Guardia Imperial. Manteniendo en equilibrio al gordo gato naranja, Kand, sobre su cabeza, Pardofélis detuvo a Athril, quien estaba de pie con perfecto aplomo y una elegante sonrisa. ¿Ella, comandante de la Guardia Imperial? La voz llevaba duda. Parecía un poco aburrida, no muy inteligente. Mobius silenciosamente soltó las peludas orejas de gato de Pardofélis de sus dedos y pensó para sí misma. Hablando durante el camino, el grupo pronto entró al patio interior del Palacio del Arca. Caminaron por jardines y pasillos de palacio como un repentino claro tras las nubes. En este palacio de perlas construido con acero, mármol e innumerables gemas preciosas. La próspera vegetación parecía fuera de lugar, pero era aún más preciosa. Los rodeaban plantas exóticas cuidadosamente podadas y cuidadas, adornando el lugar con vida y naturaleza, extendiéndose hasta las magníficas puertas doradas que tenían delante. Aquí, a través de imponentes pilares y barandillas talladas, se podía ver la zona central del Palacio del Arca, un espacio luminoso y región azul. Dentro de la enorme estructura en forma de anillo existía una estrella muy joven y protoestrellas aún en formación. La intensa radiación de estas estrellas recién nacidas hizo que el gas circundante brillara intensamente. En marcado contraste, corrientes de polvo cósmico serpenteaban por el área, brillando débilmente en sombras de color rojo oscuro y naranja. El núcleo de poder del Arca. 00 Instalación, una obra de arte de los cielos. Bajo la vigilancia de imponentes guardias imperiales, Mobius, Pardofélis y Athril atravesaron las puertas doradas talladas y entraron en un lujoso estudio lleno de numerosas obras de arte y estantes llenos de tomos con relieves dorados en marrón, rojo y azul. Su Majestad. Inmediatamente. Los ojos de Mobius se posaron en su superior nominal como jefa de la Oficina Científica Imperial, la doctora. Elegante, que, con sus gestos exagerados y extravagantes, buscaba favores ante el lujoso escritorio del emperador. Como un bufón que halaga a un joven emperador ingenuo para lograr sus propios objetivos. Pero Selene no era un sello de goma. La respuesta fue clara, la doctora. Stailish intentaba complacer a su soberano, buscando algún beneficio. Según el testimonio de los sobrevivientes de la Brigada Estelar Torre E del Ejército Unido de la Tierra, presentado por la flota de exploración de la Legión de los Ángeles Oscuros, esta criatura, después de obligar a los humanos nativos a emigrar fuera del mundo, eliminó a todos los monstruos de la Tierra. Incluso asimiló completamente el planeta mismo, con su flora y fauna evolucionando para imitar a Gatsile para sobrevivir,
construyendo un ecosistema completamente nuevo con Godzilla en la cúspide. Este es un fenómeno extremadamente raro, con un inmenso valor de investigación. El Dr. Stylish habló con entusiasmo. Después de obtener permisos de acceso de Bayes, el servidor inteligente que atendía a Selene, extendió la mano y tocó varias veces la pantalla holográfica revelada. Rurror. SHH. A medida que se desplegó la pantalla de proyección, en el instante en que se cargó la imagen, estalló una luz blanca azulada. En la pantalla, un rayo de partículas cargadas con un rastro deslumbrante se disparó hacia el cielo. ZZZ. Se estrelló contra el conjunto de escudos de vacío que cubría los campos de prueba. Como una piedra arrojada a un estanque, las ondas se extendieron hacia afuera y luego desaparecieron. Era claramente una sección del gigantesco sitio de experimentos biológicos de la Oficina Imperial de Ciencias. La enorme criatura con cicatrices y afiladas aletas dorsales se despertó. Con un rugido furioso, el coral. Como espinas a lo largo de su espalda surgieron con partículas cargadas de color blanco azulado, retorciéndose como dragones. Casi al mismo tiempo, rugió un trueno. Los rayos de los cañones centinela de la fortaleza de plasma atravesaron los cielos. Los rayos de cúmulos de plasma demasiado rápidos para que los detectores los rastrearan atravesaron las enormes piernas de Godzilla. Con un grito estridente y agonizante, la sangre y la carne brotaron. Justo cuando había logrado levantarse, volvió a tambalearse, balanceándose el cuerpo. Mientras tanto, en medio del chirrido de cadenas, engranajes y varillas hidráulicas, las colosales lanzas de ancla con púas en expansión incrustadas profundamente en el cuerpo de Godzilla comenzaron a retraerse. Incluso este coloso de 300 metros se vio obligado a inclinar el cuello ante la matanza. Encadenado con tanta fuerza que ya no podía mantenerse en pie. ZZZZZZZZZZ. Arcos de color blanco azulado crepitaron, las lanzas de ancla extrajeron a la fuerza las partículas cargadas del interior del cuerpo de Godzilla. En las altas plataformas del campo de pruebas, numerosos investigadores señalaban y gesticulaban durante la discusión. Guardias fuertemente armados hicieron gestos hacia el raro espécimen. Rodeando el sitio de prueba, 4 robots titán auxiliares experimentales, cada uno no más pequeño que el propio Godzilla, observaban como depredadores. Aunque no están tan letalmente equipados como los modelos militares completos, las gigantescas pinzas hidráulicas, los dispositivos de asistencia quirúrgica y los dispositivos eléctricos. El equipo de corte en sus brazos principales duales y 4 brazos auxiliares aún eran más que lo suficientemente poderosos contra bestias gigantes. Al ver esto, Selene asintió con satisfacción. Sí. Las defensas exageradas, de hecho excesivas, de la Oficina Científica Imperial fueron obra de ella. Las lecciones no habían sido lo suficientemente claras. A través de innumerables mundos coloniales. El descuido de los científicos, o las fuerzas de seguridad con poco poder, o los accidentes en la investigación que dieron lugar a infracciones y filtraciones, ¿cuántos desastres habían sido causados por especímenes fugados que se volvieron contra sus creadores? Selene no toleraría el riesgo de que algún día algún supuesto superviviente sujeto de prueba se arrastrara desde un rincón para lanzar ataques terroristas. El exterminio era una cosa, pero las apariencias también importaban. Para evitar tales incidentes por completo, Selene había trasladado desde el principio la sede de la Oficina de Ciencias lejos de la capital imperial, reubicándola en un desierto árido dentro de la dimensión Onkai. Era conveniente para las ampliaciones y conveniente para la supervisión. Incluso si por algún milagro un espécimen escapara, no se enfrentaría a nada más que un interminable páramo gris medido en distancias astronómicas y los enjambres de bestias Onkai que deambulaban por allí. De todos modos, escapar era casi imposible, porque Selene había estacionado a toda una cohorte de guerra de la Guardia Imperial en constante rotación como guarnición. Al notar el asentimiento de Selene, el Dr. Stylish continuó: aquí está el análisis preliminar de Godzilla. Abrió una proyección anatómica de cuerpo completo. Según las pruebas, Godzilla no es puramente biológico. Pertenece más bien a una forma de vida vegetal hiperevolucionada. No posee esqueleto y depende enteramente de tejidos compuestos de celulosa endurecida para moverse. Esta celulosa tiene propiedades metálicas y funciona como bobinas, circuitos y armaduras. Posee una dureza, tenacidad y capacidad regenerativa ultra altas suficientes para resistir un ataque termonuclear. Sin embargo, a corta distancia aún puede resultar dañado por láseres de alta potencia.
En general, sus tejidos presentan características de materia superconductora y de materiales asimétricos, capaces de absorber todo tipo de ondas electromagnéticas. A menos que emita rayos de calor, casi no genera infrarrojos ni radiación. Además, tiene cierto órgano de propulsión electromagnética que le permite avanzar bajo el agua sin ser detectado, lo que le otorga un sigilo extremo. Sus células somáticas pueden generar campos electromagnéticos de salida ultra alta. En ese punto incluso Mobius quedó atónito. Esta no era una simple criatura. Era una montaña de oro y plata, una tierra virgen de ciencia aún por desarrollar. Después de todo, Mobius no era como el Dr. Stylish, uno de los antiguos criados que había seguido a Selene desde antes de su ascenso. El puesto de jefa estaba fuera de su alcance y además, los proyectos que supervisaba actualmente no involucraban organismos gigantes. Realmente no sabía nada sobre Godzilla hasta ahora. Todo lo que había oído era que la flota de transporte de la Primera Legión había entregado un espécimen nuevo y poco común, lo que llevó al Dr. Stylish, que había estado trabajando en la optimización del siguiente proyecto de perno explosivo estándar reforzado de nueva generación, para abandonarlo inmediatamente. Cuando regresó del lugar de la prueba, el Dr. Stylish corrió directamente hacia Selene. Naturalmente se despertó la curiosidad de Mobius. Su Majestad, Godzilla debería permanecer en la oficina de ciencias. Solo allí se podrá realizar plenamente su valor. El Dr. Stylish suplicó con amarga angustia. Y no le faltaba razón. La justificación de la Primera Legión había sido, compruébalo, intenta reparar sus heridas. Pronto, esta criatura llamada Godzilla será enviada a la colección de animales de Su Majestad. ¡Qué pérdida! ¿La casa de fieras para qué servía? Era el lugar de Selene para acariciar perros y gatos, su zoológico privado, un lugar de relajación y diversión. Y arrojar a Godzilla, una rara bestia de tan inmenso valor científico, a la colección de animales como mascota. Si hubiera varios, tal vez uno podría decirlo. Pero el problema era que este Godzilla planetario era el único. Sí, el imperio gira en torno a su emperatriz y las necesidades del emperador son siempre la primera prioridad. Pero aún así, ¡qué extravagancia! Por supuesto, la doctora Stylish no se atrevió a decir esto en voz alta. Puede que Selene no lo matara, es cierto, pero definitivamente lo mataría. Y luego reconstruirlo. Así, mi amada emperatriz, te ruego que en tu sabiduría tan alta como los cielos, consideres debidamente el humilde consejo de tu pequeño sirviente. Como asesorar a su majestad. Prefacio, las siguientes reglas están escritas con las lecciones ganadas con sangre de innumerables ministros. Sé cauteloso, cauteloso, siempre cauteloso. Regla 1 marcada con una estrella roja. Recuerde, su majestad cede a la gentileza, nunca a la fuerza. Su sirviente es incompetente. El nuevo equipo militar auxiliar estándar sigue indeciso. El desarrollo de los haces de músculos electrónicos que recubren la servoarmadura de los astartes y la mejora del caparazón de células neuronales tiránidas no han cumplido las expectativas. La aparición de Godzilla me da esperanza. Su celulosa, la estructura atómica de sus tejidos, sus células somáticas. El Dr. Stylish se apasionó cada vez más y estuvo a punto de llorar. Selene. Bien. Había visto los informes sobre Godzilla y un viejo y polvoriento recuerdo se había agitado. Su obsesión de coleccionista había estallado, simplemente quería coleccionarlo. En verdad, en ese momento Selene no había pensado mucho en absoluto. Ella simplemente quería traerlo de vuelta y acariciarlo unas cuantas veces. ¿Qué había tanto valor de investigación en Godzilla? ¿Quién lo hubiera adivinado? Muy bien. Muy bien. Entonces quería que esta pequeña bestia estuviera reservada para la colección de animales. En cuanto a los trucos del Dr. Stylish, Selene los descubrió de inmediato. Pero aún así, ¿era esto necesario? Dr. Stylish, en su corazón el cielo sea testigo, su majestad. Te he seguido desde la era de los generales. Conociendo tu naturaleza glotona de nunca soltarte una vez que tomas algo. Me temo que si Godzilla realmente entra en tu colección de animales, no habrá forma de recuperarlo. Gracias, mi buen doctor. Deje que sus dulces palabras de bufón terminen aquí. Sin embargo, Selene, después de todo, no era de las que se sonrojaban. Realmente pensé que habías venido porque te enteraste de Flugel y Ex Machina,
exigiendo algunos especímenes para diseccionar. Estaba listo para echarte tos. Con ojos sonrientes, Selene se levantó con gracia. Su vestido de coronación se arrastraba por el suelo mientras caminaba suavemente. Sabio como siempre, Su Majestad. Agachando la cabeza, el Dr. Stylist sonrió levemente. Ya sea que Selene esté de acuerdo o no, primero se deben hablar los halagos. Esta fue la experiencia de los ministros de Selene. Utilizaron su aterradora racionalidad y su clara autoconciencia, ahogándola en interminables elogios hasta que se volvió demasiado consciente para ignorar el problema. Nunca subestimes a los burócratas. Ejem. Al notar una nueva llegada al estudio, Selene tosió levemente, indicándole al Dr. Stylist que se calmara. Él era, después de todo, un alto funcionario. Dr. Mobius. La luz cayó sobre su rostro, las mismas pupilas verticales de dos colores de verde se desvanecieron a rosa. Sin embargo, en comparación con la última vez que se conocieron, cuando ella tenía la forma de una niña, ahora parecía mucho más adulta. Sí, en todos los sentidos de la palabra. Su Majestad. Echando un vistazo al Dr. Stylist. Sus labios se curvaron repentinamente mientras ofrecía una reverencia, ni humilde ni arrogante. En cuanto a la investigación sobre Godzilla, creo que soy más adecuada que el Dr. Stylist. El jefe está demasiado ocupado. Y en la investigación, el enfoque dividido es el tabú más grave. Su voz era tranquila y mesurada. Solo la afilada serpiente de Mobius. Unos ojos parecidos todavía brillaban débilmente a la luz de la lámpara de cristal. Sí. Ella estaba aquí para cosechar el premio. Capítulo 638, tu turno en el escenario, pero yo permanezco impasible. Godzilla fue algo bueno. También lo fue el cadáver del dragón dorado de 3 cabezas Ghidorah, despedazado por Lady Elise. Se rumoreaba que la 16ª Legión de Astartes, los lobos lunares, habían obtenido grandes avances en el mundo recién abierto llamado Disboard. Tesoros incontables. Razas extrañas e innumerables, incluso la emperatriz había dejado de lado sus interminables deberes para visitarlas personalmente. Según los informes de batalla hechos públicos, las Flugel, armas de guerreros forjadas con el propósito de matar dioses, los Dragonia, casi seres multidimensionales, los enanos, creaciones del dios de la forja, maestros de la maquinaria mágica. Silbido. Todos ellos fueron impagables. Si no fuera por estar en el estudio del Arc Palace de Selene, la doctora Stylist ya habría estallado en una danza herética y no aprobada con solo pensar en ello. Sin embargo, justo cuando el Dr. Stylist se inclinaba profundamente, planeando la mejor manera de arrancarle más proyectos y recursos a Selene. Su Majestad. Creo que soy más adecuado que el doctor. Elegante. El jefe está demasiado ocupado. En la investigación, el enfoque dividido es un grave tabú. Una voz femenina ronca e inquietantemente suave llegó detrás de él. En el estudio frente al escritorio de Selene, el Dr. Stylist levantó bruscamente la cabeza y parpadeó una vez. Y otra vez. Detrás de sus gafas de montura negra, el ceño fruncido y los ojos pálidos entrecerrados. Peligro. Alguien estaba aquí para arrancar su fruto. Dr. Mobius, ¿no se supone que usted esté trabajando en el proyecto para mitigar los efectos secundarios de las drogas de refuerzo de grado militar? Sacudiéndose de encima sus fantasías de conquista científica, el Dr. Stylist se volvió con tardía irritación hacia la mujer problemática que, desde que se unió a la Oficina Científica Imperial, se había atrevido descaradamente a desafiar incluso su asiento. Su cabello verde caía como una cascada hasta sus caderas. El cuerpo infantil que una vez tuvo había madurado por completo. Bata de laboratorio blanca, blusa de punto de color verde intenso, falda lápiz, medias negras, tacones altos negros, todo ello acentuaba su elegante figura. Una corbata negra adornaba su pecho. Se cierra con un cierre dorado en forma de diamante. Las curvas debajo empujaron contra él, formando un arco atractivo. Una erudita hermosa y competente, una mujer intelectual y elegante. En los abarrotados pasillos de la Oficina Científica Imperial, ya la comparaban con nombres como Sumire Muroto de Biología Genética de Black Bullet, Rajsata Chobla del Departamento de Desarrollo de Armas Humanoides de Code Geass, Nina Einstein de Tecnología Antimateria de Code Geass, y la doctora Catherine Elizabeth Halsey de Desarrollo Integral de Halo.
Juntos fueron elogiados como las rosas que florecían en los laboratorios del Imperio. Y sobre todo, Mobius era silenciosamente considerada la más destacada entre las científicas. Tenía erudición, capacidad de combate, belleza e incluso conexiones militares como Fu Hua. En total, ni siquiera la prodigio doctora Halsey la superó. Ante esto, el Dr. Stylist solo pudo resoplar, HMPH. ¡Qué rosas! Soy la rosa de la Oficina Científica Imperial. La estética del Imperio se alineaba cada vez más con la de Selene, y por esto, el Dr. Stylist se lamentaba. Su equipo Stylist era la verdadera belleza, pero porque Su Majestad había prohibido tan estrictamente su resurrección. La soledad del artista. Los seductores ojos de Mobius, de un verde que se desvanecía al rosa, se encontraron con la mirada levemente hostil del Dr. Stylist. Como un niño al que se le niega su juguete favorito, su mirada solo hizo que sus labios se curvaran ligeramente con diversión en su rostro frío y hermoso. Jefe Joehem, mi proyecto por supuesto ha cumplido con los objetivos esperados. Vine con la intención de informarle, pero usted estuvo ausente del buró. Por responsabilidad y rigor, vine personalmente a presentarlo aquí. Tuvo el impulso de bromear, pero al ver la mirada tranquila y siempre serena de Selene, se lo pensó mejor. Lo mejor es permanecer serio. Sin embargo, Mobius cambió su tono. Levantando su cabello verde pálido, reveló el arete en su oreja izquierda, 2 anillos de Mobius encajados. Al encontrarse con las cejas arqueadas y divertidas de la emperatriz desde detrás del escritorio, dio un paso adelante. Una vez más hizo una reverencia, agachando la cabeza con la leve timidez de una joven doncella. Dado que está ante Su Majestad, la bella emperatriz, el informe de mi proyecto, naturalmente, debería enviarse primero a Su Majestad. ¿Qué halago fue este? Ya una sirvienta bajo el techo de otro, su financiación, sus laboratorios. Cada material exótico que usó, todo fue proporcionado por Selene. Ella prácticamente lo había aceptado. Cada vez que pensaba en esto, Mobius suspiraba para sus adentros. Doctora May, Eden, Elysia, ¿pueden ver? He pisado un nuevo camino infinito. La crisis de Onkai que amenaza a la humanidad ya está resuelta. Un mundo donde la humanidad coexiste con los Onkai. Quizás ella no era la más virtuosa, quizás incluso cruel y obstinada en ocasiones. Pero en comparación con el llamado Proyecto Estigma que le dejó a Kevin, esta manera era mucho más confiable. Así que se consoló con su propio razonamiento, tratar a Selene no como humana, sino como el sol mismo, el sol sin el cual el orden del imperio no podría perdurar. Con esa mentalidad, alabar a Selene no suponía ninguna carga. Mejor que planear una rebelión a diario era continuar con su investigación, experimentar las diversas razas atrapadas en las conquistas del imperio, burlarse de los gatos, pinchar a Hua, ser mentora de jóvenes de la nueva era o entrenar ingenio con ese jefe genio pervertido. Una vida así no era tan mala. Selene tomó un sorbo de té rojo tranquilamente, reclinada en la silla tallada en rojo dorado. Subordinados compitiendo por un favor, bueno, tal vez no un favor, pero proyectos, materiales, financiación, era todo lo mismo. Había pasado algún tiempo desde que había visto algo así. Muy bien, continúa con tu actuación. Yo miraré. ¿Tímido, Mobius? ¿Quién creería tal cosa? Su Majestad, esto se refiere a 4 tipos de inyecciones de estimulantes de combate que suelen utilizar los soldados de primera línea que no están dispuestos a retirarse después de una lesión. Normalmente los efectos secundarios duran de 8 a 48 horas, con mareos, náuseas y debilidad. Sosteniendo un datapad, Mobius le dedicó al Dr. Stylist una sonrisa brillante, seductora, deslumbrante. Con el permiso de Selene. Y bajo la vigilancia de la Guardia Imperial, conectó su datapad a la pantalla holográfica frente al escritorio imperial y comenzó su explicación. A través de la optimización de la fórmula, basada en ensayos clínicos repetidos con duendes de Goblin Slayer, monstruos creados por los dioses de ese mundo únicamente para diversión, que comparten un 100% de similitud genética con los humanos. La incidencia de debilidad se ha reducido en más del 60%. Los mareos y las náuseas, que eran los que más perjudicaban la capacidad de combate, casi han sido eliminados. El principal efecto secundario ahora es el hambre, lo que requiere una ingesta elevada de calorías.
Moviéndose con el aplomo de una mujer cosmopolita, Mobius solicitó autorización al servidor y luego rápidamente proyectó gráficos comparativos. Sus dedos bailaron sobre los gráficos de análisis, recalculando los parámetros directamente ante Selene. Aprobado. Puede entrar en producción experimental y desplegarse en una escala limitada entre las tropas de primera línea. La retroalimentación permitirá un mayor perfeccionamiento. Tomando otro sorbo de té rojo, observando cómo la serpiente recuperaba la compostura, Selene asintió. Sonriendo alegremente. Excelente. Para completar la tarea tan antes de lo previsto después de recibir el proyecto, Dr. Mobius, ¿qué recompensa desea? De pie naturalmente al lado de Selene, la sonrisa de Mobius brillaba con la misma intensidad. Su Majestad me elogia demasiado. No es mi habilidad lo que se destaca, sino que mi enfoque y atención son totalmente indivisos. Si me permite, mi emperatriz, la distribución del proyecto de la Oficina de Ciencias es gravemente irrazonable. Su tono no transmitía nada más que lealtad a la corona y al imperio. Ni una sola palabra nombraba al Dr. Stylish, pero todas apuntaban a él. Sin duda, el Dr. Stylish no se parecía a los acumuladores de conocimientos del sombrío Mechanicum de 40 Kelvin. Compartió sus tecnologías libremente. Viejo y nuevo por igual, con sus compañeros. Aunque el Dr. Stylish siempre había compartido tecnologías después de probar la manzana, él mismo, su hambre de control de proyectos y de nuevas especies, minerales y elementos era ilimitada. Selene sabía que esto tenía pros y contras, pero rara vez se molestaba en esas nimiedades. Los beneficios superaron los inconvenientes. Con su cuerpo refinado a través de capas de refuerzo de energía Onkai, especialmente en intelecto y precisión, empuñando el Teigu reconstruido a partir de Soulium y Onkai Cubes, las gloriosas manos de Dios perfeccionador, capaces de amplificar los movimientos de los dedos de miles a decenas de miles de veces para una precisión extrema en la elaboración de armas delicadas, el Dr. El estilo fue realmente excepcional. Pero si incluso Mobius hubiera planteado el asunto, entonces Selene lo abordaría con indiferencia. Muy bien. El Dr. Stylish se había relajado. Que la serpiente infinita, con sus tendencias agresivas, lo agite. Mi médico jefe, ¿qué dices? No es así, Su Majestad. Los más capaces deberían soportar más. Para los verdaderos genios. Manejar múltiples proyectos simultáneamente permite que el conocimiento se polinice de forma cruzada, aumentando la eficiencia. Y además, Dr. Mobius le recordaría que pasar por alto los canales adecuados para informar directamente es el verdadero tabú. Arrodillándose para saludar a Selene, el Dr. Stylish fijó en Mobius una mirada cruel. Mobius no cedió. Jefe. No niego tu genio ni tu versatilidad. Pero si su múltiple se refiere a asumir cientos de proyectos a la vez, entonces eficiencia no es la palabra adecuada. HMPH. El juicio de los mortales a través de ojos mortales. Ah. Entonces dejemos de lado ese asunto. Jefe, usted afirma que eludir el procedimiento está mal. Pero ¿existe alguna autoridad en el imperio superior a la de Su Majestad? ¿Alguien supera en rango a la emperatriz? ¡Qué acusación más dura! La mirada de Selene iba y venía entre los dos, divertida. ¿Se había convertido la Oficina de Ciencias Imperial en un escenario dramático como las emperatrices en el palacio mientras ella no miraba? Tú calumnia. Mi lealtad a Su Majestad es tan clara como el sol, la luna y las estrellas. Sol, luna y estrellas. Entonces, según sus palabras, jefe, ¿está diciendo que la emperatriz no es el sol del imperio? Suficiente. Selene golpeó su taza de té y tamborileó con los dedos sobre el escritorio. De repente el campo de gravedad estalló, aplastando a los dos científicos en disputa. Retorciendo palabras sin fin. Esta farsa del té de la tarde termina aquí. Selene sacudió la cabeza, sonriendo irónicamente, aunque la irritación se reflejaba en su rostro. Tararear. Los ojos de diamantes escarlata brillaron con corrientes de datos azules. Selene arqueó una ceja y su expresión se tornó en leve asombro. Dr. Stylish, tantas flores, su indulgencia es excesiva. Su mirada de reojo fue aguda. A sus ojos, él no era diferente de una bestia glotona. Aún tienes que digerir completamente las tecnologías de la civilización Forerunner, mi médico jefe.
Y sin embargo cada legión te envía un espécimen y tú lo devoras, como un cachorro que come en exceso hasta que explota. ¿Cuántos proyectos hay ahora acumulados? Dr. Mobius. Los proyectos relacionados con el Gzile planetario, su ecosistema y el devorador de Ghidorah recaerán en ti. Con estas palabras, Selene emitió su juicio. Fue una grieta en la autoridad del Dr. Stylish. Sus Majestades. Hasta que no haya terminado sus tareas actuales, no se iniciarán nuevos proyectos. ¿Alguna objeción, doctor? Al encontrarse con sus abisales ojos escarlata e inhumanos, la doctora Stylish se quedó paralizada. Las palabras murieron en su garganta, innumerables protestas comprimidas en una sola respuesta, como usted ordene, Su Majestad. Hágase su voluntad. Mucho mejor. Azriel se quedará. El resto, retírese. Sí, Su Majestad. Por N. Ante la fuerza repentina que había aplastado al doctor. Con estilo y Mobius de rodillas, Pardofelis casi se desmaya, con el pelaje erizado. Al escuchar el despido de Selene, ella huyó de inmediato. Demasiado aterrador. En verdad, entrometerse fue un error. De ahora en adelante, a menos que la llamaran, juró no volver a meter la nariz nunca más. Doctor elegante. Mientras los demás se marchaban respetuosamente, él como el de mayor rango. El último en irse. Selene lo detuvo. Doctor, mida sus fuerzas y aprenda a unir a los demás. Se demoró en las palabras, dejó su taza de té y le dio unas palmaditas en la espalda a Elise. Las escamas, la carne y los huesos de Dragonia que Horus entregó. Doctor, recíbalos. Y luego, cuídalos bien por mí. Inmediatamente. Por todos sus defectos. Como alguien que había servido a Selene desde hace mucho tiempo, el entendimiento tácito permaneció. Él comprendió su significado de inmediato. Sí, la ineficiencia debida a una extensión excesiva había generado críticas y el descontento de Su Majestad era claro. Sin embargo, de todos, ella era quien más confiaba en él. El estudio se calmó una vez más. Mientras Selene examinaba los informes y Elise servía el té, una mujer alta y una figura ancha salió de la sombra detrás de su silla, con expedientes en mano. Mi señora, su dominio del equilibrio en el gobierno se vuelve cada vez más fino. Simplemente adecuado. Capítulo 639, Selene, este es mi arreglo para ti. Esto no es arreglárselas, señora. Entre dos males, elija el menor. En una situación en la que no hay necesidad alguna de considerar la voluntad de los súbditos, aún así logra mantener tanta paciencia. En el estudio, debajo de hileras de estanterías talladas y doradas llenas de cuero marrón, rojo y azul. Volúmenes encuadernados, Sebas salió de las sombras, su rostro todavía animado y digno como si estuviera tallado en mármol. Este viejo sirviente realmente te admira. Miró hacia las puertas del estudio que se cerraban lentamente y vislumbró fugazmente las espaldas del Dr. Stylish y Mobius alejándose al otro extremo del pasillo. Estallido. Selene cerró con fuerza el catálogo de tomos de Flugel de Avanheim en sus manos y lo colocó pesadamente sobre el escritorio de madera finamente tallada a su lado. Se frotó la frente. Ja, ¿qué hay que admirar? Actuación torpe y de tercera categoría. Es solo porque resulta que poseo la fuerza y la autoridad abrumadoras para aplastarlos. Sosteniendo en mis manos el alma de todo lo que necesitan. Intimidados por esto, no tienen más remedio que retraer sus garras ante mí, adulando y trabajando en su misión. Sebas, ¿crees que dentro de los departamentos imperiales centrales, en los corazones de bastantes altos funcionarios, existe un gran deseo que ni siquiera se atreven a imaginar? Y mucho menos soñar. Selene esbozó una sonrisa burlona. Quizás a sus ojos la versión más grande y sagrada de mí sería aquella que se sienta en el gran palacio de la capital imperial de por vida. Mantener la estabilidad del imperio uniendo esta maldita energía Onkai para siempre a su curso optimizado y ascendente. Actuando como garante de su autoridad. Gobernar con las manos juntas. Selene murmuró para sí misma. Se dio cuenta de que al afrontar tales cuestiones, o más bien, al descubrirlas, se mostraba sorprendentemente tranquila, incluso retorcida. Cuando ella todavía era una general del imperio. Su temperamento habría sido el de mostrar a quienes se atrevían a albergar pensamientos perversos lo que significaba la verdadera crueldad.
Ni uno solo escaparía. Ahora Selene había llegado a comprender. En términos más suaves, reparar los defectos, utilizar a los demás como espejo para reflejar las propias ganancias y pérdidas, no fue tan malo. El sello mental. Esta fue la cuña de control de Selene sobre los súbditos del imperio. Si las condiciones lo permitían, Selene tenía la capacidad de convertir a todo el imperio en sus títeres resonantes, títeres en el sentido más auténtico, sin un solo pensamiento disidente. Pero ella no lo hizo. Mientras se aseguraba de que sus partidarios y leales mantuvieran el dominio absoluto y la mayoría. Ella permitió que existiera cierta disidencia. Para esas personas, Selene aceptaría en parte sus memoriales y protestas. Luego ordenaría al Ministerio del Interior que les asignara deliberadamente las mismas tareas y objetivos que detestaban y criticaban. Para aquellos que tenían sus propias opiniones pero aún así hicieron todo lo posible para cumplir con las asignaciones imperiales, Selene las apreciaba. A estos funcionarios se les darían más oportunidades de demostrar su valía. Pero aquellos que simplemente hablaban de labios para afuera, oponiéndose en secreto mientras aflojaban en sus deberes. Selene no trataría con ellos directamente. Pero sus carreras estaban terminadas. El despido y la pérdida del título eran seguros. Al mismo tiempo se aseguraría de que sus descendientes y parientes se convirtieran en los más fanáticamente leales del imperio. ¿Te lamentas de que el mundo entero está sucio mientras que solo yo soy puro, todos los demás están borrachos mientras que yo estoy sobrio? Muy bien, tu deseo será concedido. Aislamiento y rechazo total, reproches de la familia y de los hijos, maldiciones de la propia sangre, ser tildado de funcionario corrupto, de hombre incompetente. Además, para demostrar su lealtad al imperio, sus descendientes se dedicarían voluntariamente a las mismas profesiones que sus antepasados desdeñaban. Enorgulleciéndose de realizar los mismos actos que una vez denunció, dejando como testimonio su apellido. De vez en cuando Selene se tomaba tiempo libre sin informar a nadie, ni siquiera a Sebas o Elise, para dispersar sus pensamientos y ver una obra de lealtad filial contra la rebelión de los padres, el padre desafiante, el hijo leal, como una forma de relajarse. Las formas variaban, infinitamente variadas. Aunque no era tan satisfactorio y emocionante como la aniquilación física, tenía un sabor peculiar en sí mismo. Selene a menudo pensaba que las diversiones que encontraba para ella eran demasiado perversas, inadecuadas para compartirlas con otros. Por eso este viejo sirviente te admira. Al encontrarse con la mirada de Elise con los ojos muy abiertos. Sebas sonrió y naturalmente tomó el engorroso juego de té de sus manos. Con movimientos practicados, casi artísticos, preparó una taza de té caliente para Selene, simple pero elegante. Ningún soberano se deleita en que sus vasallos se le opongan. El elegante mayordomo se inclinó levemente y colocó suavemente la taza de té de porcelana con motivos florales sobre el escritorio de Selene. Especialmente cuando el soberano posee la fuerza absoluta para decidir el destino de sus vasallos, esos detalles, tal magnanimidad, se vuelven aún más preciosos. Estas fueron las sinceras palabras de Sebas. En medio de la multitud de seguidores leales, independientemente de lo que realmente había en sus corazones. En presencia de Selene ya no había una sola voz de oposición. En cierto sentido, ella y el imperio se habían fusionado en uno. Su voluntad era la voluntad del imperio. Su estrategia era la estrategia del imperio. Si Selene algún día cayera en la locura, Sebas ni siquiera podía imaginar qué sería del vasto y próspero imperio interestelar. Afortunadamente. Aunque Selene estaba lejos de ser perfecta, era bastante racional. Sabía dónde estaban los límites y dentro de su corazón tenía sus propias líneas rojas. Entonces, esto es un halago tuyo, Sebas. Con una suave risa, Selene levantó la taza de té y tomó un pequeño sorbo. La rica fragancia del té se extendió instantáneamente por su boca. ¿Podría decir que esto fue simplemente un reflejo aprendido de una amarga experiencia? Ese hombre gigante dorado con sus decenas de miles de años lisiado en el trono, fue una dura advertencia para Selene. Incluso si uno tuviera un poder ilimitado, no debería actuar de una manera demasiado carente de humanidad. Mostrar misericordia, trillado pero útil. Eterno. Además, no le costó nada. Selene solo necesitaba mover los labios. Después de cerrar los ojos y saborear el té por un rato, Selene se levantó de la silla a juego detrás del escritorio.
Parece que realmente tengo demasiado tiempo libre, incluso si has venido a halagarme. Selene hizo tapping en la gran enciclopedia compilada por Flugel, un vasto tomo que resume 6.000 años de saqueo del mundo de Disboard, magia, costumbres, historia, geografía, flora, fauna y más. Están asentadas esas 13 unidades ex machina. Ya han sido reiniciados y actualizados. Están siendo sometidos a calibración y mantenimiento preliminares. Pronto estarán listos para la entrada de datos. El sesgo ofensivo los guiará adecuadamente. Sin embargo, Su Majestad, ¿cómo piensa organizar esas 13 unidades? Sebas expresó su duda. ¿13 unidades para qué servían? Otra incorporación a la colección. Ningún acuerdo. Una vez que sus funciones sean restauradas, déjelos comenzar a reproducirse rápidamente. Selene sacudió la cabeza, deslizando la enciclopedia del Flugel hacia Sebas. Sus palabras lo sorprendieron. ¿Reproducir? Sebastián frunció el ceño. 6.000 años sin guerra, si la reproducción fuera posible, ¿por qué los ex machina habían estado tan cerca de la extinción? Una vez que el virus sea eliminado, la reproducción será natural. De hecho, virus, lo llamó Selene. Con esto se refería a las huellas de Widola. Los ex machina eran una raza que analizaba e imitaba los elementos necesarios para romper conceptos, capaces de replicar los armamentos de otras razas y, por tanto, capaces de replicar todos los órganos necesarios para la reproducción. Sin embargo, debido a los datos del corazón cargados por el remanente Widola en la guerra antigua, todos los ex machina supervivientes se habían enamorado de Rikudola. Ninguno estaba dispuesto a reproducirse con nadie más. Esta barrera ética se había convertido en un candado de hardware. Durante más de 6.000 años, no había nacido ninguna nueva ex machina. Y las unidades restantes hacía tiempo que habían superado sus límites, al borde de la extinción. Dejemos de lado los aplausos por la historia de amor que trascendió la raza. En realidad, solo quedaron 13 unidades. ¿Por qué Selene debería conservar los datos del corazón, que dejó Widola, causándole problemas a ella misma? La Guardia Imperial y las Hermanas del Silencio ya requerían la artesanía y las bendiciones personales de Selene. Ahora, con la incorporación de la Flugel, su ya limitado tiempo libre para estar en ralentí se estaba reduciendo aún más. Los ex machina, una raza capaz de autorreproducirse, ¿también deberían exigir que Selene los cree personalmente? Ridículo. A lo sumo, ella restauraría sus cimientos para que no se extinguieran. El resto que se reproduzcan. Selene admitió que el destino de Widola fue lamentable, pero no creía que sus acciones hubieran sido correctas. En verdad, Selene aún no se había formado un juicio definitivo sobre ella, ya que ella misma cambiaba continuamente la definición del bien y del mal. Pero según los intereses actuales, Widola era un virus. Una existencia que debe ser estrictamente eliminada. Incluso Rikudola, sus actos, su llamado éxito, una vez más sirvieron como recordatorio para Selene. Eso era, antes de la guerra, el campo de batalla debía limpiarse de antemano. Permítanme presentarla, ella es Azriel, comandante del Flugel. Tercera secuencia de la Guardia Imperial. Sin detenerse más en el tema de la ex machina, Selene hizo un gesto hacia la hermana mayor de Flugel que estaba parada en la esquina del estudio. Con cabello esmeralda que refractaba la luz del candelabro de cristal como un prisma en tonos de arco iris, un solo cuerno encima de su cabeza. Deslumbrantes ojos heterocromáticos de color azul y dorado, alas tejidas de luz pura que se extendían desde su cintura y un halo radiante compuesto de intrincados círculos mágicos y patrones geométricos, era una vista sorprendente. Incluso Sebas tuvo que admitir que su apariencia era impresionante. Señor Sebas. Azriel se inclinó con gracia. Mirada fija. Mientras él la miraba, Sebas de repente entrecerró sus pupilas verticales carmesí. Solo entonces se dio cuenta, ¿qué era esto? Este atuendo para servir como parte de la Guardia Imperial, la cara misma del Imperio. Dios mío. Un traje parecido a un traje de baño, vastas extensiones de piel desnuda, ropa interior colgante, medias asimétricas, absolutamente vergonzoso. Corromper las modas. Como una bestia inundada, poniendo en peligro a la juventud del Imperio, tales cosas deben ser reprimidas. Absolutamente reprimido. Eso, mi señor, hice algo mal.
Bajo la inexplicable mirada de Sebas, Azriel se estremeció y sus alas de luz se curvaron alrededor de su cuerpo. Era como si pudiera ver, detrás de este anciano de pelo blanco, un colosal dragón negro rugiendo y borrando el cielo. En ese momento, la voz tranquila de Selene llegó: Sebas, diseña un uniforme adecuado para el flugel. Esta apariencia es realmente inapropiada. Al escuchar esto, Sebas se llenó de alegría. El alma del artista que llevaba dentro se encendió. Su voluntad, señora. Siguiente asunto. Sebas. Con respecto al sitio que Elise descubrió accidentalmente, el planeta ahuecado e infestado de insectos, ¿qué informes han presentado sus flotas de patrulla inquisitorial? Antes de que Sebas pudiera sacar herramientas de sastrería en el lugar para tomar medidas, Selene rápidamente cambió de tema. Elise también había adquirido algo de experiencia. Aunque ella había tenido prisa. Ella envió deliberadamente las coordenadas que descubrió a la Inquisición Imperial, una de las autoridades centrales directamente bajo el Imperio. Esta era su especialidad y al coordinar la colaboración entre departamentos imperiales, la Inquisición tenía privilegios especiales. Con el nombre de Elise adjunto. Sus unidades hermanas de batalla y valquirias no tendrían que preocuparse por quedar excluidas del botín. De hecho, no lo había enviado a la flota expedicionaria Astartes más cercana. Claramente ella se había vuelto más sabia, o tal vez había sido aconsejada, al saber asegurar beneficios para sus hambrientas hermanas de batalla. Ese bribón de Merlín. Después de abrirse camino en sus fuerzas como estratega de combate, ciertamente había endurecido la piel de las hermanas de batalla. Selene lanzó una mirada de reojo a Elise, que permanecía en silencio a su lado. Al negarle sus implementos para el té, en cambio estaba moliendo granos de café, mirando con tristeza a Sebas. Su Majestad, este es el progreso actual de la flota de exploración. Inmediatamente Sebas entró en modo de trabajo. Al recibir autorización del servidor administrativo, comenzó su informe con meticuloso detalle. Los rastros residuales del plasma Onkai de Elise permitieron a la red Onkai localizar la posición de ese mundo en el vacío. Basándose en la información de que un enjambre de insectoides desconocido había excavado el planeta para convertirlo en un nido, la flota de exploración 2107 de la Inquisición ideó inmediatamente un plan de reconocimiento modelado a partir de los protocolos contra el Flat de Halo. Han solicitado la intervención de un Demon Inquisitor. La flota solicitó específicamente tropas de apoyo con experiencia previa en combate contra especies de insectoides. Actualmente el estándar imperial más alto para contrarrestar las amenazas de insectoides o pseudoinsectoides deriva de la Segunda Legión de los Astartes, los Panisches, secuencia del mundo conquistado, inundación del universo 117. Mientras Selene hojeaba los informes, Sebas añadió: convenientemente el personal activo del capítulo Demon Inquisitor proviene no solo de nuevos reclutas y selecciones de la Guardia Imperial en el mundo natal, sino también de algunos de los Panisches de la Segunda Legión, reclutas originarios del universo 117, mundo conquistado. Después de que Su Majestad erradicara el desastre del diluvio del universo 117. El gran general Budo siguió tus pasos. Mientras eliminaba hasta el último remanente del FLAD en los sistemas estelares, también, como precaución, utilizó el FLAD como entrenamiento para cultivar una gran cantidad de nuevos reclutas con experiencia en la lucha contra estas criaturas parecidas a insectoides. Con su incorporación, Su Majestad, pronto llegarán informes detallados. Selene se frotó la barbilla y murmuró: 117. Espartanos, HM. Pensó en cierto hombre que nunca se quitó el casco. En el primer grupo de candidatos seleccionados para los Demon Inquisitors, no basándose en los puntajes de ingreso sino en las evaluaciones posteriores a la modificación y finales después de todo el entrenamiento, ¿quién obtuvo el puntaje más alto? Preguntó de repente. Ion. Después de verificar rápidamente con autorización de acceso, Sebas respondió unos segundos después. No tiene apellido. Ion 117. Como el principal candidato del primer lote podría haber reclamado el número de serie 1, pero en su lugar eligió 117. Según los registros, durante su tiempo con las operaciones Spartan del UNSC, su designación era 117. Así que era él. Su Majestad Ion 117. ¿Tiene algún significado especial?
Si bien su servicio con el UNSC estuvo marcado por innumerables batallas y victorias, y obtuvo casi todas las medallas que pudieron otorgar, podría ser, él es el llamado heredero de los creadores del universo 117, el legado de los Forerunners. Un super soldado así era realmente raro. Pero dentro del imperio, que Selene lo señalara personalmente todavía parecía inusual. Incluso Sebas, familiarizado con los registros de batalla de los Panishes del universo 117, solo podía especular. En sentido. Selene asintió con una sonrisa y sus dedos recorrieron el mango de porcelana de su taza de té. El nombre Demon Inquisitors es demasiado repetitivo. Cambiémosles el nombre, Caballeros Grises. El destacamento especial de la Inquisición será el capítulo de los Caballeros Grises. En cuanto a la compañía de Ion 117, que conserve la designación Spartans, como en sus días en el UNSC. Como órdenes. Red Supraespacial Onkai, mundo sin nombre donde se desplegó la flota de exploración 2107 de la Inquisición. 3. BZZZ. La barrera del espacio real fue destrozada por ondas azules del tránsito Warp. Cuando la flota de la Inquisición siguió las huellas dejadas por el poder de Elise, lo que se desarrolló ante ellos fue un vasto cinturón de asteroides, flotando en el oscuro abismo del vacío como una espantosa estera de hongos. Algunos asteroides estaban medio derretidos. Sus superficies se endurecieron hasta formar elegantes contornos negros. Alguna vez fueron plataformas continentales, atacadas por plasma de alta energía, arrojadas al espacio y rápidamente enfriadas, formando paisajes tan grotescos. Muchos más eran como restos en forma de panal, restos picados de placas continentales. Quizás fue porque Elise en su forma de dragón. Al encontrarse con el hedor fétido del enjambre, se había sorprendido y desató un poder excesivo, o tal vez el planeta ya había sido completamente vaciado por los insectos. En cualquier caso, la destrucción había producido un campo de asteroides inusualmente fino y denso, con cada superficie plagada de cavidades cubiertas de escarcha. En el puente. Debajo de los resplandecientes adornos de colores de la cúpula, las garras doradas del águila imperial bicéfala sostenían en alto un pilar plateado, proclamando su identidad, la Inquisición Imperial. Hemos entrado en la zona de escombros planetarios. Informó un oficial de la Armada Imperial. Inquisidores vestidos con ornamentados uniformes negros y rojos. Adornado con medallas, fajines y borlas doradas, gritaba órdenes con tonos resonantes. Aumentar la frecuencia compuesta del escudo de vacío a bordo de barcos. Con ambas manos sobre la consola, los ojos pálidos reflejaban los restos planetarios llenos de cicatrices esparcidos por el vacío, fragmentos masivos cubiertos de esteras de hongos y extrañas estructuras membranosas. Claramente visible en las pantallas de augurios. Ya puedo oler el hedor de esos insectos. Capítulo 640, el recluta imperial Ion 117 se postula para la batalla. Soy Ion, número de serie 117. No recuerdo mi nombre, ni mi familia, ni mi casa. Pero todavía recuerdo ese juego. Lo jugábamos todos los días. Nunca perdí ni una sola vez. Ese juego es lo único que recuerdo antes de conocer a la doctora Halsey. A partir de ese momento mi vida se convirtió en una de batallas interminables. A lo largo de 30 años de guerra contra el Covenant, siempre supe mi destino. Sabía que algún día caería en el campo de batalla. Era mi destino, el destino de un guerrero. Y sin embargo nunca llegó. Era como si la suerte me favoreciera. No sé si eso fue una bendición o una maldición. Ya sea como Spartan de las operaciones Spartan del UNSC. Un oficial auxiliar regular de la Segunda Legión Astartes Panishes del Sagrado Imperio Selene, secuencia Mundo Conquistado, Universo 117, o ahora como un soldado especialmente reclutado del capítulo de los Caballeros Grises de la Inquisición Imperial. Mis camaradas y superiores siempre dijeron que me convertiría en el guerrero ideal. Fuerte, ágil y valiente. Un líder natural. ¿Es eso cierto? No lo sé. Una nueva nación, nuevas leyes, un nuevo gobernante e incluso antiguos enemigos mortales, los élites Covenant Sangheili, ahora son camaradas bajo la misma bandera. Juntos juramos lealtad a la emperatriz, una existencia venerada por la humanidad como un dios. No fue ninguna falsedad. He visto su poder, su grandeza, su majestad. El brillo de las estrellas se curva y se extiende dentro de su palma,
las estrellas recién nacidas pulsan brillantemente bajo su autoridad, las constelaciones se reorganizan con el giro de su pensamiento. Ella es creadora, ella es todo. Las innumerables razas del cosmos se postran ante su resplandor que divide el cielo y la tierra, aclamándola como divina emperatriz y ofreciéndole autoridad suprema. Las vidas de innumerables seres a través de dominios y mundos están en su mano, su vida y muerte por su voluntad. ¿Qué poder es este, qué voluntad? A veces, no puedo evitar preguntarme, ¿ella realmente necesita nuestra lealtad? ¿No se está utilizando para algún fin mayor? ¿Dios ama a la humanidad? Perdóname, no tengo respuesta. En el CSNU como soldado, mi deber era proteger a la humanidad a toda costa. En el Sagrado Imperio Selene como soldado, mi deber sigue siendo proteger a la humanidad a toda costa. Esa es mi única respuesta. Aunque como ciudadano imperial y guerrero inquisitorial, según sus estándares. Es posible que mis pensamientos ya cuenten como blasfemia y herejía. Estrépito. Dentro de un barco de asalto Stonewolf, bajo la mirada dorada del emblema del águila bicéfala del imperio, un guerrero con armadura plateada levantó lentamente la cabeza. El libro de la verdad adornaba sus sombreras y su coraza. Su casco plateado en forma de huso, distinto del estandarte de los Astartes. Brillaba débilmente con una luz electrónica azul a través del visor. La cubierta bajo sus pies tembló con el ruido metálico de los escombros planetarios en colisión, las paredes y el casco vibraron. El rugido de los motores y las violentas sacudidas contaban la misma historia, estaban en camino a un campo de batalla desconocido. BZZZ. Aterrizaje inminente. HM. Ion. Nuestro sargento mayor y gran filósofo, reflexionando una vez más sobre el significado de la batalla, o de la vida y el destino. De repente se fusionaron rayos de luz de color azul pálido. El servidor de IA alojado dentro de su servoarmadura, Cortana, manifestó su forma. Girando su cuerpo juguetonamente bromeó, vamos, dímelo. ¿Cuáles son tus pensamientos? No está mal. Volvió la cabeza. Reflejado en el brillo de su visor estaba el rostro juvenil de la IA, sorprendentemente similar a la doctora Halsey en su juventud. En silencio durante un largo momento, finalmente pronunció dos palabras. Oh jefe. Una respuesta así no satisfará a nadie. La proyección holográfica finamente detallada manifestaba perfectamente los rasgos de la hermosa servidora de IA, cabello dorado, ojos azules, rasgos germánicos y una figura elegante. Con las manos entrelazadas detrás de la espalda, inclinó ligeramente la cabeza, sus expresiones realistas y humanas hacían difícil creer que era una IA. El hombre alto vestido con una pesada armadura plateada permaneció en silencio. Silbatos por N. Sus camaradas armados de diversas formas con alabardas de poder, espadas de poder. Los volters de tormenta o cañones de fusión, se unieron al coro burlón, y sus silbidos bajos resonaron por toda la cabina. Incluso el tranquilo corazón de Juan, 117 se conmovió. Quizás fue por la doctora Halsey. Como la mayoría de los Spartan 2, para el jefe maestro, la doctora Catherine Halsey era como una madre. Sabía que Cortana había sido creada originalmente por la doctora Halsey. De vuelta en la red supraespacial de la emperatriz Selene, la habían conocido antes y él había pensado que se convertiría en uno de los tesoros coleccionados por la emperatriz. Nunca esperó volver a encontrarse con ella en esta forma, ahora sirviendo como IA de apoyo estratégico para su capítulo. ¿Qué están haciendo todos? Están a punto de entrar en batalla, su primera batalla. Sea serio. Revisa tu equipo. Los inquisidores te solicitaron específicamente porque tus reclutas ya tenían experiencia previa contra las amenazas de los insectoides. Este es un honor por el que compite cada secuencia militar imperial. Antes de que el jefe pudiera hablar, la sonrisa juguetona de Cortana instantáneamente se enderezó en una expresión severa. Si algo sale mal, no te atrevas a decir que yo fui tu IA de apoyo. Cortana era la misma de siempre. Como servidor de IA enviado especialmente desde lo alto para ayudar a los caballeros grises, ella se había interesado en el taciturno Ion 117 desde el momento en que llegó. Ya sea charlando, bromeando o burlándose. En resumen, a lo largo de todo el capítulo, Ion 117 y Cortana tuvieron la mejor relación. Su cooperación también fue la más eficiente y fluida.
El resto de los caballeros grises a menudo sentían, cuando estaban sujetos a la afilada lengua de Cortana durante el entrenamiento, como si no fueran más que comestibles recogidos a un lado. Era como si Cortana hubiera sido creada únicamente para servir al jefe maestro Ion, 117. De lo contrario, ¿cómo podría ser tan grande la diferencia de trato? ¿Por qué su sincronización era tan absurdamente alta? ¡Clac! Las luces de alarma alternas de color rojo y verde comenzaron a parpadear rápidamente. El gigante que llevaba el número de serie 117 en su hombrera izquierda se puso de pie lentamente. Cortana, calcula la trayectoria de aterrizaje. Escanee el campo de escombros circundante en busca de rastros de vida persistente. Desplegar drones. Quiero muestras de todo, restos de extremidades de insectoides, animales, plantas, hongos, todas muestras de ADN. La voz de Ion era completamente tranquila. Su oído mejorado captó claramente el eco constante de su propia respiración dentro del casco. Entendido. Cortana respondió secamente. Bajo su control, las cámaras externas se activaron una tras otra. Ion flexionó sus poderosos brazos, superpuestos en triple defensa y amplificación, armadura inferior de nanotejido de aleación de titanio compuesta celular tirandiana, haces de músculos electrónicos y la servoarmadura con patrón de escudo sagrado. Su físico era más fuerte incluso que el de los espartanos mejorado mediante aumento biológico. Con una altura de más de 2,8 metros, proporciones y biomecánica superiores, 2 corazones y 3 pulmones, capacidades regenerativas no humanas y capacidad de supervivencia e hibernación, su fuerza esquelética y su inmensa musculatura superaban con creces incluso al Spartan 2 más fuerte. Todo ello encerrado en una servoarmadura que pesa varias toneladas. Y esto fue solo después de la segunda capa de mejora. Ion rápidamente suprimió todos los pensamientos innecesarios. Este no era el momento. Aterrizaje inminente. Todas las unidades prepárense. Por la sagrada Selene. Por N. Con una disciplina militar incomparable. Los inquisidores inmediatamente dejaron de bromear al oír la orden y permanecieron tan quietos como estatuas de mármol. Para Selene. Él le devolvió el saludo. A través de la cámara externa, la nave de asalto se deslizó entre los restos de mundos destrozados. No muy lejos, fragmentos de una plataforma continental planetaria pasaban como gotas de lluvia, haciendo que los escudos de vacío parpadeen. Restos biológicos retorcidos flotaban entre los escombros, con sus superficies heladas de color blanco, enormes voladores con forma de manta, bestias parecidas a mantis con enormes extremidades con mandíbulas y todo tipo de cosas extrañas, extremidades de artrópodos en forma de guadaña, alas translúcidas de dípteros, espinas y carne de mamíferos. Claramente. Esto no fue producto de la evolución natural. Ion estudió cada imagen transmitida desde la óptica de la nave de asalto, los datos desplazándose a través de su visor, mediciones precisas de velocidad y distancia, estimaciones inciertas donde las lecturas fallaban. A medida que se acercaban al fragmento de asteroide más grande fijado como objetivo, el vacío se ahogaba con la deriva. Cadáveres deformados. La primera misión del capítulo de los caballeros grises, insectos, parientes del Flat, ¿verdad?, murmuró. El fragmento tenía casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Es difícil imaginar una placa continental hueca, excavada en túneles tipo colmena, que mantenga un tamaño tan enorme incluso después del colapso planetario. Parecía la guarida de un Flat Gravemind, cavernas en forma de panal repletas de cadáveres de insectos pegados a las paredes, con un limo amarillo verdoso manchando el suelo. Las rupturas rezumaban como tumores necróticos, derramando podredumbre de las heridas enfermas. La vista le recordó la caza de restos de Flat bajo el mando de los Panisches. El mismo disgusto desgarrador. Los insectos habían muerto en masa para proteger algo. Lo sintió, algo más grande yacía dentro. Y como soldado imperial, frente a su primera guerra de conquista, incluso uno tan estoico como él no despreciaría la oportunidad de alcanzar la gloria. Auge. La desaceleración atravesó la nave, las explosiones y los impactos rugieron. Al no haber zonas de aterrizaje fluidas en el campo de asteroides, se abrieron camino con cascos blindados y bombas direccionales que abrieron un lugar plano mediante la fuerza bruta. Las naves imperiales eran avanzadas, sí, pero sus métodos eran a menudo toscos. Ese fue el pensamiento de Juan. Silbido. Al soltarse las válvulas de presión,
la rampa cayó. Los servidores de combate salieron primero por las escotillas laterales, ampliando el perímetro. A la cabeza de Ion, los caballeros grises avanzaron, con las armas levantadas en cautelosa formación. Ion levantó su alabarda de poder y salió. Bajo el oscuro vacío, su armadura plateada brillaba intacta. Los escudos de energía zumbaban vivos a lo largo de ambos hombros. ¿Estera de hongos? A sus pies, la biomasa de color púrpura oscuro se había congelado en el frío del espacio. Cada paso crujía con quebradizos crujidos. No había necesidad de órdenes, los cañones de plasma de triple enlace de la nave de asalto giraban y disparaban. BZZZT. Auge. Un pilar abrasador de plasma golpeó, perforando una pared de cadáveres de insectos apilados, derritiéndolos como si fueran mantequilla. Retumbar. Los cadáveres se licuaron, el licor amarillo verdoso se derramó, el humo blanco silbaba mientras quemaba y corroía la piedra, dejando charcos de limo asqueroso. Incluso a través de su servoarmadura, Ion podía sentir el hedor rancio y caliente en su rostro. Estallido. Bam bam bam. 2 escuadrones tácticos de 10 inquisidores alzaron sus bolters de asalto y lanzaron ráfagas de sondeo hacia las fauces abiertas de la colmena. Después del bombardeo. Cortana. Enlace con los drones dispersos. Guía el camino. Manténgase alerta. No ignore ningún cadáver de insecto bajo sus pies. A miles de metros de profundidad, los túneles se ampliaron. Juan se detuvo, escaneando la extensa red de colmenas. Entre la suciedad y los interminables cuerpos yacían vainas ennegrecidas y destrozadas. Huevos. Habían sido quemados por el fuego de plasma, y el licor aún goteaba. Algunas larvas a medio formar se retorcieron débilmente siseando vapor. Pero lo más sorprendente fue el mar de huevos vivos, temblando en el horizonte. «Están aquí». Ion levantó su mano izquierda. Cañón de plasma en el brazo. Mantener la formación. De una vez. Zumbido, zumbido, zumbido. El suelo de la caverna se retorció, enterrado bajo una marea de insectos. Criaturas hinchadas con sacos de ácido, grotescas e hinchadas, rodaban como bolas de bolos desde cada túnel. Esperado. O nada o esto. Bichos suicidas. Cuida tus escudos. Avanza. Encuentra la mente colmena. Bam bam. Estallido.